que les voy a destacar algunas armas, ya que tenemos muchas, hermanos. Nosotros los cristianos andamos armados hasta los dientes. Y las armas de nosotros, hermanos, como dice el texto, no son carnales, no son humanas, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Muchos hogares intentan resolver sus problemas en casa. No hablemos solamente de los hogares, la gente allá afuera quiere resolver sus problemas, sus situaciones, quizás a los gritos, con indiferencia. No se hablan en casa. Eso puede suceder aún en hogares cristianos, que pueden pasar hasta un día, 2 días, disgustados los cónyuges, disgustados con sus seres queridos, con sus hijos. Eso puede suceder también. Y creen que de esa manera pueden solucionar cualquier circunstancia, cualquier problema que estén enfrentando. O también, hermanos, encontramos oposición o encontramos violencia en las familias, en los hogares, y de esa manera trata el ser humano de resolver el conflicto. Los conflictos no se resuelven con violencia, no es con arma. Eso lo que hace es incrementar más la situación. Pero el cristiano, hermanos, no pelea con armas humanas. Usted y yo no peleamos con armas humanas. Amén. El hogar cristiano vence con armas espirituales. Y de esas armas es que yo quiero hablarles un poquito en esta mañana. La Biblia dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 11. Porque lo que yo les voy a transmitir, lo que yo les voy a predicar, está con base a la palabra de Dios. Por eso nosotros los cristianos utilizamos este medio, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios dice en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Todo lo que haga a través de la palabra. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es un texto base que yo lo he tomado para mí, y desde que soy cristiano nunca me ha faltado nada. Siempre Dios llega con el recurso, con lo que esté necesitando en el momento oportuno. La palabra de Dios no falla. Bendito sea el Señor. Bueno, no quiero adelantarme, pero esa es una de las armaduras que nosotros tenemos los cristianos. Entonces, ¿cuáles son esas armaduras poderosas del cristiano? Hoy quiero mencionar, por causa del tiempo, por lo menos cinco armaduras. ¿Cuántos quieren saber esas 5 armaduras o esas 5 armas poderosas que usted y yo vamos a tener y que las tenemos continuamente? Y esas armas, hermanos, son necesarias. No podemos descuidarnos. Usted sabe que tenemos un adversario o un enemigo, ¿cierto? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O más bien, no tenemos un solo enemigo. ¿Cuántos enemigos tenemos realmente? Que son peligrosos, ¿verdad? Enemigos peligrosos, hermano. El primer enemigo que tenemos, pues bueno, es Satanás, que desde el comienzo él quiso ser enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Satanás no era un diablo. Satanás fue diablo, o quiso ser diablo, porque Dios no creó al diablo. Él creó fue un querubín protector, o Luzbel, como le hayan colocado el nombre, hermanos. Tiene diferentes nombres o apodos, pero él quiso ser diablo. Dios creó al ser humano bueno, pero ellos buscaron muchas maldades. La naturaleza del ser humano es pecaminosa.
Siempre desde pequeño usted mira ya un bebé, hermano, quiere desobedecer, quiere gritar, quiere hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Pero todo depende también nosotros como padres, cómo educamos a nuestros hijos, cómo les enseñamos, cómo impartimos ese conocimiento. Este año el lema es la familia y por eso estamos centrados siempre con relación a la familia, a los hogares. Entonces les dije que iba a mencionar por lo menos cinco elementos poderosos, cinco armas que nosotros como cristianos debemos de tener. Por eso el título, usando las armas de Dios en el día o día a día. Hoy muchos hogares están bajo el ataque del enemigo. La palabra dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Nuestra lucha, cuando dice no es contra sangre y carne, no es contra el cónyuge, no es contra el ser humano, es contra todos estos gobernadores que menciona la palabra del Señor. Entonces dijimos que uno de los enemigos terribles que el ser humano tiene es el diablo, que el Señor le reprenda. El diablo, que es padre de mentira, él ha sido homicida desde el principio, no se ha querido someter. Entonces el diablo es un elemento que es terrible, hace mucho daño. ¿Cómo hace daño? A través de los principados, a través de las potestades, a través de los gobernadores de las tinieblas, a través de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de los chamanes, de los adivinos, sangregorianos, de todas estas cosas, hermano, que se mueven en el mundo de las tinieblas. Eso es lo que hace daño al ser humano. Cuando una persona viene a Cristo y se convierte, hermano, es un alma que se le pierde al diablo, porque el mundo está atrapado por el príncipe de este mundo. Que el Señor le reprenda, ¿verdad? Por el Dios de este siglo, dice la palabra, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué cree usted que la gente no viene a un culto? No viene a donde se le enseña estos principios y valores. Precisamente por eso, porque están cegados. Él les cegó el entendimiento. Y entonces la gente cree que está bien así. Cuando vamos a llevar la palabra, encontramos al borracho y él dice, yo creo en Dios, yo creo en Diosito, yo creo y Él es el que me guarda, Él es el que me sustenta. Encontramos a muchas personas, hermano, viviendo en pecado, en deleites, en adulterio, viviendo moralmente mal, y entonces nos critican a nosotros. ¿Cuántas veces hemos encontrado a una persona embriagada, una persona que usted conoce, que es fuerte en el hogar, que maltrata emocionalmente, que maltrata físicamente a sus seres queridos y está allá afuera y nos critican y nos dicen, mire, el problema de ustedes, todo es muy bonito, pero el problema de ustedes es que ustedes no creen en María, ustedes no creen en la Virgen María. ¿Qué le contestamos a esas personas? Nosotros sí creemos en ella. Es más, hasta ponemos en práctica la conducta de ella, porque ella era una mujer virgen, ella era una mujer pura, ella era una mujer sana, una mujer que Dios la escogió para engendrar allí a Jesucristo, el Salvador, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella no andaba en una cantina, ella no andaba mintiendo, ella no andaba adulterando, ella no andaba borracha, ella no andaba en pecados morales. Era una mujer pura, virgen. Nosotros sí creemos en ella y tratamos de imitarla. Por eso usted y yo ya no nos deleitamos en el pecado, ya no andamos en la maldad, ya no mentimos, ya no hurtamos. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿quién da mejor ejemplo? ¿Quién cree más? ¿Nosotros o ellos que la están negando, hermano? Con su adulterio, con sus vicios, con su fornicación. Por eso el Señor Jesús fue muy enfático en esto cuando dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy encontramos muchas personas que dicen creer en Dios, pero su corazón está lejos de Jesús.
Usted ha venido en esta mañana porque usted honra a Dios con sus labios, pero también su corazón está presto para decirle: Señor Jesús, aquí está mi corazón. Quiero que mi corazón sea una habitación tuya, Señor. Quiero que tú permanezcas en mi hogar. Quiero que tú coloques paz en mi hogar, que coloque armonía en mi hogar. Entonces, hermano, el Dios de este siglo, Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces tenemos ese enemigo, ¿verdad? El segundo enemigo es el mundo que atrae a la juventud. El mundo se está metiendo, ahora la gente quiere ser terio, ¿cómo es que le dicen, hermano? Quieren terian, quieren volverse en perritos, quieren volverse en animales. Una cosa espantosa, cuando no una cosa, la otra, las modas. Uno ve gente, hermano, que, uy, hermano, gente que tiene tatuajes hasta en la punta de la nariz. Y eso es malo. Eso es malo delante de Dios. Todo eso de tatuarse el cuerpo y todo eso, hermano, es hacer daño al templo del Espíritu Santo. Por eso usted no cometa ese error. Por allá en Levíticos y todo eso está la prohibición, hermano, de no hacerse tatuajes, de mantener su cuerpo, de no lacerarse el cuerpo, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, el mundo quiere atrapar a la juventud, el mundo quiere atrapar a la adolescencia, a los niños, quiere atrapar a los abuelos, a todo mundo. Los tiene ahí atrapados. Entonces tenemos un enemigo que se llama Satanás, otro enemigo que se llama el mundo, y hay otro que es más terrible todavía. ¿Cuál es? La carne. Esta carne, hermanos, que no quiere someterse al Espíritu. Esta carne no quiere ir a buscar a Dios. Esta carne no quiere orar. Esta carne no quiere leer la Biblia. Esta carne no se quiere consagrar. Esta carne impide, hermano, buscar hacer las cosas buenas. La carne es un enemigo tremendo, hermano. ¿Cuántas de ustedes han querido quizás ayunar? Y no pueden, hermanos, tienen que desayunar, tienen que comer. Le duele el pelo, se le hincha el cabello si ayuna. Cosas así por el estilo, porque son parte de la carne. La carne, hermanos, que doblega al ser humano. En cierta ocasión, un pastor que era de ayuno y oración, yo creo que usted ha escuchado ese testimonio. Y este hombre tenía un problema tremendo, hermanos. Y entonces se metió en ayuno y oración a someter esa carne. En el día 33, el Señor le dio la victoria. 33 días de ayuno y oración. Escuche eso. El Señor le dio la victoria. Y como Dios le dio la victoria en el día 33, él le dijo: Señor, yo amo mucho las almas. Permíteme orar otros 7 días, continuar en ayuno, otros 7 días por la salvación de las almas. Y el Señor se lo permitió y llegó al día 40. Día 40, hermanos, y él adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces dijo: voy a ayunar un día más. Y ayunó 41 días. Y él cuenta en su relato que ese último día casi se muere, hermano. Eso le dieron cólico, le dio un patatús, hermano, se hinchó. Eso le pasaron cosas terribles en ese último día. Y entonces él dijo: pero Señor, ¿qué pasó? Hasta ayer yo tenía fuerzas, hermano, no sentía hambre, no tenía sed, no tenía hambre, no tenía dolor de ninguna índole. Pero ¿qué pasó, Señor? Y entonces el Señor le reveló y le dijo: en los 40 días de ayuno yo estuve contigo, pero en este último día fue su carne la que lo doblegó a hacer ese ayuno. Y entonces él comprendió, hermano. Usted lo escucha, el testimonio de Gigi Ávila. Él ya murió, de este evangelista que fue tremendo, que impactó al mundo entero, hermano. Y usted lo encuentra y dice: esta carne es mala. Yo tenía que ayunar 40 días, pero esta carne me impulsó. Aparentemente no se ve nada malo, ¿cierto? Pero quiso ser más que el Señor Jesús. Porque usted sabe que la palabra dice que el Señor ayunó ¿cuántos días? 40 días. Entonces él quiso como superarlo. La carne que quiso decirle: si ya pudo 40, hágale otros 4, hágale otros 5. ¿Cuánto damos la gloria al Señor, hermano? Entonces, esos enemigos que tenemos los podemos combatir. Amén. Hay muchos hogares que están bajo ese ataque del maligno.
La lucha, el problema no es contra sangre, no es contra el cónyuge, no es contra el familiar, no es contra el ser querido. La lucha es contra las tinieblas. Que el Señor la reprenda. ¿Ven? Encontramos, hermano, en los hogares frialdad espiritual. No hay el deseo, hermanos, de orar, no hay el deseo de consagrarse. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para la educación, tenemos tiempo para viajar, para ir a visitar a la familia, para hacer obra social. Tenemos tiempo para todo, para comer, tenemos tiempo para descansar, para dormir, pero no hay tiempo para Dios. Dios nos da 24 horas todos los días. Todos los días. ¿Qué hacemos en esas 24 horas? Trabajamos y lo que ya les dije. ¿Y cuánto tiempo sacamos para Dios de esas 24 horas? ¿Por qué entra la frialdad espiritual, hermanos? Por falta de consagración. Por falta de consagración. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? ¿Por qué hay crítica? ¿Por qué hay murmuración? Por falta de consagración. Una persona espiritual sirve al Señor. Otro viene a decir, es que mire, está pasando esto en la iglesia, viene a contarle una tragedia, viene a contarle que fulano dijo, que fulano que se hubiera hecho mejor de esta manera, como yo lo dije. Una persona espiritual que dice, hermano, pues lo único que tenemos que hacer es que orar, vamos a orar. No, pero es que ya hemos orado, entonces vamos a ayunar. Y ahí, hermanos, ¿saben? Y ahí lo va sacando a través de la palabra. Una persona espiritual no admite la murmuración, no admite la difamación y así sucesivamente. Pero también encontramos, hermanos, dentro de la iglesia, violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es cualquier conducta dentro del hogar que causa daño físico, emocional o hasta en la parte sexual, económica o espiritual a un miembro de la familia. Cualquiera de estas cosas y muchas cosas más, ¿no? Que pueden ocurrir dentro de la violencia intrafamiliar. Cualquiera de estas cosas, sea físico, sea emocional, y eso está pasando aún con el pueblo cristiano. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Cuál es el descuido? ¿Por qué ocurren estas cosas aún nosotros siendo cristianos? ¿Por qué vienen estas cosas? Por la falta de la espiritualidad, por falta, hermanos, de buscar de Dios. La Biblia dice que si buscamos de Dios, Él será hallado. No es solo quizás golpes, porque algunos tratan de solucionarlo todo a los golpes. Se ve, el señor chocó con el carro, con la moto, y se baja de una vez con la varilla, y el otro saca la cruceta y dice, lo vamos a arreglar. Si usted está armado, yo también. Y si es arma de fuego, pues también, y así sucesivamente. Pero usted ve también en los hogares, hermano, tratando la gente de arreglar los problemas a través de la violencia, a través de las palabras fuertes, de los insultos. Y esa no es la manera que Dios nos está enseñando, hermanos. Dios nos está enseñando es que le busquemos, amén. Insultos en la familia, hay humillaciones, hay amenazas, control excesivo, manipulación o aislamiento. O en algunos casos usan también la fe para intimidar. Si papá Dios lo está mirando, si hace esto, Dios lo va a castigar. Si hace lo otro, Dios lo va a castigar. Algunos usan la fe hasta para que un miembro no se vaya, por ejemplo, de la iglesia. Hay pastores que han hecho eso. Si usted se va de la iglesia, se va bajo pecado, se va bajo maldición, se va en desobediencia. Si usted se va, y entonces utilizan, eso es maltrato también, hermanos, maltrato a las personas, porque todos tenemos libertad de expresión, libre albedrío, libertad de elección. Usted elige
si usted quiere ser bueno, si usted quiere ser malo, si usted quiere congregar en la iglesia, si usted no lo quiere hacer, voluntariamente, cada uno, hermanos, no bajo amenaza. Yo no estoy aquí para amenazar a alguien y decirle, si usted no se congrega, le va a caer fuego del cielo, le va a venir la ruina, le va a venir la miseria. No, de ninguna manera, hermanos, porque eso depende de Dios. Si usted se consagra, usted será una persona fuerte espiritualmente. Si usted viene a culto, hermano, pues va a aprender algo, se le va a quedar. Quizás de un 100%, al menos se le queda, ¿qué? Un 5%. Al menos se le queda el título. ¿Cuál es el título? Armas poderosas en el hogar. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 32, 31, dice la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Quítese de vosotros. Entonces usted viene a la iglesia, escuche, mire para acá, usted viene a la iglesia y usted dice, Señor, quítame esta amargura, quítame este enojo, pero no, la Biblia dice es quién tiene el poder para quitárselo. Uno mismo, usted mismo. Por eso el Pablo dice, quítese, o sea, quítese. No es Dios quien se lo va a quitar, es usted mismo, usted mismo. Quítese de vosotros toda amargura, quítese la amargura. Si usted quiere vivir amargado, pues lo puede hacer. Dios no lo va a obligar a que usted sonría. Yo no puedo obligar, hay veces decimos, sonría que Cristo le ama. ¿Y cuántos sonríen? Alabe a Dios que Cristo le ama. Amén. No, la amargura usted mismo se la quita, el enojo, la ira, la gritería. No va a venir Dios y le va a decir, cállese. Usted está gritando allá en casa, está gritando a la esposa, al cónyuge, está gritando a los hijos. Dios no va a venir a decirle, cállese. No, usted se puede callar, usted toma la decisión de ser bueno o ser malo, de gritar, de amargarse, de enojarse, de irarse, de todas estas cosas. ¿Qué dice la palabra del versículo 32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más? Perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De paso aprovecho porque hoy vamos a participar de la Santa Cena y quiero pedir perdón públicamente a toda esta preciosa congregación. Pedir perdón. ¿Por qué pido perdón? El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quizá yo trato, hermanos, de no embarrarla con ustedes, de llevarlos bien, de que sean mis hermanos, de valorar lo que usted hace, pero quizás muchas veces, hermano, se me pasa por alto muchas cosas. Quizás muchas veces usted dice, ahí viene el pastor, lo voy a saludar, y yo llego y le volteo la cara y saludo al hermano que llegó nuevo, saludo a otra persona, y entonces usted por eso se puede enojar. Y puede decir, el pastor es creído, el pastor es orgulloso, me dejó con la mano estirada, no me saludó. Y eso que es el pastor, y eso que es el que dice que el líder, que el pastor tiene que dar ejemplo. Y se puede enojar por eso. Por eso a esas personas yo les pido perdón. A alguien que quizás no lo he visitado, hay personas que les gusta que los visitan y no hemos ido a visitarlo porque a veces pensamos que no los encontramos, no es el momento indicado, pensamos que no es el momento oportuno para ir a visitar, a saludar a esa persona. Puede ser por eso, pero cualquiera que sea el error que yo haya cometido con usted, ¿usted está dispuesto a perdonarme? ¿Cuánto quiere perdonarme esta mañana? Amén. Vea, si ve que habían más de uno enojado acá conmigo, hermano. Conté por encimita como 10, pero gracias, hermano, por perdonarme, hermano. Gracias, hermano. Qué bendición, hermano. Me siento como más liviano, con menos carga, hermanos. Gracias, hermanos, por perdonarme. De verdad que cometemos errores, fallas y muchas gracias. Bueno, ¿qué también tenemos que hacer, hermanos? Dice la palabra en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Eso es lo que está pasando dentro de
el matrimonio, lo normal. Maridos que son ásperos con la esposa. Usted es la mujer, usted es la que tiene que hacer, usted es la que tiene que lavar, usted es la que tiene que planchar, usted es la que tiene que lavar la loza, usted es la que tiene que hacer de comer, usted es la que tiene que barrer, trapear, todo. Cuando no, hermanos, el amor se refleja en eso también, en ayudar, colaborar en la iglesia, en la casa, hermano. Usted sí colabora en la casa. Cuando su esposa está ocupada planchando y entonces usted llega con sed, con hambre, sírvame la limonada, sírvame el almuerzo. ¿Qué hace usted en ese caso, hermano? Pues, hermano, ir a servir el almuerzo, ir a servirse la limonada. Si quiere tinto, hágalo, porque puede estar ocupada. Lo podemos hacer también. En eso se manifiesta el amor, en que podamos servir, ser útiles ahí en casa. Qué mejor que podamos hacerlo en casa y de corazón, sin echar vainas, sin insultar, hacerlo de buena manera. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos aman a sus mujeres, a sus esposas? Qué bueno, amén. Amar a nuestra esposa. Dios diseñó el hogar para que haya amor, para que haya respeto, para que haya dominio propio. La valentía no es autoridad. Yo soy el que mando aquí en la casa. Así dicen varios esposos en la casa. Dicen, no, es que yo soy la autoridad. Usted tiene que someterse, usted tiene que sujetarse a lo que yo diga. Hay iglesias, hermanos, donde la mujer ni siquiera puede participar en el altar. La mujer está diseñada solamente para hacer el aseo, las cosas de la casa. Hay iglesias, o no son iglesias, son sectas, hermano. Y ponen algunos textos allí como pretexto para doblegar la voluntad de la esposa. Claro, hay esposos que solamente son de palabras que dicen, ¿cierto? Que no, es que en mi casa el que mando soy yo, pero se hace todo lo que ella diga. ¿Sí has mirado eso? Ah, pues eso parece un chiste, pero qué bonito, ¿cierto? Que se puede hacer de esa manera también. De hecho, la mayor parte, hermanos, hay decisiones que toma la esposa y que el esposo pues tiene que aceptarla, porque esa es una buena decisión. ¿Y qué haríamos nosotros, hermanos, sin una mujer sabia? Todos nosotros los hombres tenemos mujeres sabias, o yo lo digo por mí, tengo una mujer sabia, única, especial. Habrán otras de distinta índole, hermano, pero nadie como mi esposa. Es la mejor. ¿Cuál es la mejor esposa, hermanos? La mía. Amén. ¿Quién tiene la mejor esposa? Ahorita dicen el pastor, no, usted también. Amén. Todos tenemos la mejor esposa. Ninguna como ella. No hay otra igual. Esa es la mejor. A veces, hermanos, la miramos quizás ya gordita, con arrugas. La miramos ya como diferente y entonces usted dice, no es la misma que yo conocí hace 25 años. No es la misma. Está como más bajita. ¿Qué será lo que está pasando? Pero cuando usted va y se mira en el espejo, entonces usted se ve lleno de canas o hasta sin cabello. Y usted dice, ¿y este viejito quién es con esa reina? Amén. ¿Quién es este viejito? Mira, nos ponemos a comparar y decimos, ah, no, yo tengo una reina en casa. Pero a veces nos miramos, nos parece que como que nosotros somos los jovencitos y que ella fue la que envejeció. Nada, hermano. Ella, por naturaleza, claro, la mujer a veces se acaba más porque ellas son las que dan a luz, tienen un bebé por la cuestión del periodo y toda esa cuestión, pues se acaban un poquito más. Algunas, la mía no. La mía usted la ve ahí como, hermanos, como de 49, con 50, pero aparenta tener 49. Ahí como usted me ve a mí, hermano, aquí con 54, pero me siento como uno de 53. Dijo alguien, no, yo me siento como uno de 15, pero por ahí en el verbo sentarse, porque uno de 15 se sienta así, amén, yo todavía me puedo sentar así, cruzar el pie, amén, hacer todo, me puedo sentar como uno de 15, pero en el verbo sentarse. Pero ya en otras cosas, hermano, nuestras fuerzas se van agotando un poquito. Pero dijo San Pablo, aunque nuestro cuerpo exterior se
acabe, se vaya desgastando nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu se va rejuveneciendo cada día más. Y eso de acuerdo a la medida de fe. ¿Cuánto damos la gloria al Señor, hermano? Entonces encontramos, hermanos, cosas, violencia en la casa por querer ser autoritarios. La violencia, o más bien la violencia no es autoridad, porque algunos creen que por ser violentos, que eso demandan y que son los que, la autoridad de la casa, porque maltratan emocional, físicamente. Hay unas tribus, hermanos, donde el hombre le pega muy fuerte, le pega a la mujer, la maltrata, la somete. Las tribus indígenas aquí en Colombia, y eso ha salido hasta por la noticia, y eso es lo que hoy en día están apoyando esas ¿cómo les dicen? Las etnias, ¿saben? Y es un caos, y ellos mismos tienen sus propias reglas allá internamente. Ni siquiera el gobierno estatal puede tomar medidas en el asunto, porque ellos mismos tienen sus propias reglas. Pero eso es un caos, eso es algo diabólico, hermano. Es pecado requerir ayuda o protección inmediata. No, se debe de hacer. Cuando hay maltrato familiar, se debe hacer, y no es pecado. Denunciar, no es pecado. Hay que denunciar esos casos. El problema no es la falta de esfuerzo, es que está usando o qué armas está usando. Porque a veces, hermanos, usamos armas equivocadas, como las que ya hemos mencionado. En segunda de los Corintios, el capítulo 10, el versículo 4, que hemos leído, léanlo nuevamente ustedes ahí. Amén. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas. Diga, poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios nos dio armas poderosas para defender nuestros hogares. Tenemos armas poderosas, hermano. ¿Cuántas armas le dije que íbamos a mencionar al menos? Al menos 5. La primera está en Efesios capítulo, no, perdón, en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. ¿Qué dice la palabra? Bendito sea nuestro Dios. Amén. Entonces, la primera que encontramos es la oración. No se afane, no se desespere, tranquilo, ore. Es lo que dice San Pablo. La oración. San Pablo también le dice a los tesalonicenses en primera carta, capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? Orad sin cesar. La oración es un elemento poderoso, hermanos, para la destrucción de fortalezas. A través de la oración. Jesús dijo en Lucas 18:1, refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cuántos quieren ser poderosos? El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Solamente le voy a dejar esas tres citas bíblicas. Amén. Filipenses 4:6, Primera de Tesalonicenses 5:17, Lucas 18:1, para que usted la lea. Si quiere otra más, hermano, en Efesios capítulo 6, versículo 16. Armas poderosas, la oración. Mire que la palabra dice en Job 1:5 que este hombre intercedía por sus hijos diariamente. Por eso dije que eran armas día a día, que vamos a utilizar constantemente. Dice la palabra allí en Job 1:5. ¿Ya está ahí? Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba
y los santificaba, y se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Dice que se levantaba muy de mañana a ofrecer holocaustos por todos sus hijos. ¿Sí se levanta usted de mañana a orar por sus hijos? ¿Sí ora por ellos con nombre propio? ¿Sí se acuerda de la situación por la cual están atravesando? Hay que orar por ellos, hermano, porque muchos de ellos están atrapados por el mundo, están atrapados por las tinieblas, están atrapados por sus impulsos, por la carne, están atrapados por el Satanás, que el Señor le reprenda, por los principados y ya los que mencionamos, por el mundo. Y dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay que orar. Este hombre Job, oraba, se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de ellos, porque decía Job, ¿qué decía? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Qué bueno es orar por nuestros hijos. ¿Cuántos oran por nuestros hijos? Por sus hijos, hermano. De esta manera hacía cuando, todos los días. ¿Hasta cuándo hay que orar por nuestros hijos? Todos los días, hasta que veamos la respuesta divina de Dios. No desmaye. ¿Por qué dejar de orar si todavía no se han convertido? Todavía están pasando momentos difíciles. Entonces, hermano, la oración protege a nuestros hijos. La oración cambia ambientes. La oración rompe cadenas invisibles. No las vemos, no sabemos cuál es el problema que está pasando. A veces vemos a nuestros hijos, hermanos, como tristes. Los vemos como pasando un momento difícil, como callados, como que no son normales. No sabemos invisiblemente qué está pasando allá internamente. Pero cuando oramos, entonces la oración rompe cadenas invisibles. ¿Cuánto lo creemos, hermano? El poder de la oración para romper cadenas invisibles. El poder de la oración cambia los ambientes. El poder de la oración protege a nuestros hijos. Pero hay que orar por esos hijos. Algunos de nosotros orábamos por nuestros hijos aún todavía sin nacer. Yo oré por mis hijos sin ellos nacer todavía. No habían nacido y ya estábamos orando con mi esposa por ellos. Un hogar que no ora queda expuesto a las cosas del enemigo. 5 armas poderosas. Entonces, la primera, ¿cuál es? La oración. La segunda arma poderosa, hermanos, es la palabra de Dios. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Imagínense, viva, esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cómo una espada de 2 filos? Para amolada, dice el hermano. Le sacó filo por los 2 lados. Por donde va, corta, hermanos. Porque las espadas o las peinillas más bien traen filo por un solo lado, ¿cierto? Entonces toca así. Pero esta tiene filo por los 2 lados. Y dice, y penetra hasta partir el alma. Una macheta no penetra hasta partir el alma, pero la palabra sí. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que hace la palabra de Dios, lo que usted se pierde por no leer la palabra, por no oír la palabra. Oiga la palabra de Dios. Esta es la palabra que enseñamos acá. Esta es la palabra que predicamos acá. ¿Por qué nosotros, hermanos, cuando vienen los feligreses o todos ustedes, los hermanos, traemos una Biblia? La mayor parte de los cristianos debemos de cargar una Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la espada del Espíritu. Esa es la palabra que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos. La palabra que discierne los pensamientos. Ella nos conoce porque la palabra es Dios. La palabra es Dios. La palabra
es Jesucristo. La palabra es el Espíritu Santo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es? En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este libro puede ser destruido, puede ser quemado, se puede acabar la tecnología, las redes sociales, los que tenemos la Biblia en el celular, pero la palabra vive para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, todo esto se va a acabar, hermanos, un día, pero la palabra permanece para siempre, permanece para siempre. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos ilumina. A través de la palabra nos guiamos. La palabra tiene un poder tremendo, hermanos. Debemos de impartírsela a nuestros hijos. Deben de leerla ustedes. Todos debemos de conocer la palabra de nuestro Dios. Jesucristo venció al enemigo recitando la palabra. ¿Sí se acuerdan? Cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ve. ¿Cuántos días habían pasado de ayuno y oración del Señor Jesús? 40 días. ¿Será que con 40 días uno le da hambre? ¿Le da sed? Sin comer nada. 40 días. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, o sea, le recitó la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una jovencita de 12, 13 años, 15 años, y viene el muchacho y le dice, yo quiero ser su novio, acépteme, quiero tener relaciones con usted. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le recita? La palabra. Yo soy cristiano, vamos a robar, vamos a drogarnos, vamos a hacer cosas malas. ¿Qué le recita a usted? La palabra no me deja hacer eso. La palabra me prohíbe. La palabra dice que es pecado fornicar, que es pecado adulterar, que es pecado drogarse, que es pecado, el pecado moral que envuelve todo eso, ¿cierto? La pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el lesbianismo, la homosexualidad. Todo eso es pecado, eso dice la palabra del Señor. Y usted la lee por allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Bueno, no lo tengo acá en el estudio, pero leámoslo para que se dé cuenta que es verdad, hermanos, lo que dice la palabra. Dice en el versículo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿qué dice? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros en un tiempo. Todos pasamos por esa situación. Porque vuelvo y digo, hermanos, nuestra cultura, el hombre, su naturaleza es pecaminosa. De hecho, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay alguien que diga, yo tiro la primera piedra, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Aún como cristianos pecamos, claro que sí. Nosotros somos cristianos arrepentidos, pecamos continuamente, cometemos errores. Continuamente, hermano. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nos duele cuando pecamos. Le pedimos perdón al Señor y le decimos perdona nuestros pecados. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como ese es el único, en el Padre Nuestro, el único paso de la oración que está con condición. Perdóname, Señor, pero yo también, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Es el único que habla con condición. Perdóname así como nosotros perdonamos
O sea, usted como buen cristiano tiene que perdonar. Por eso le dije, usted tiene que perdonarme a mí. ¿De acuerdo, hermanos? Por todas las cosas malas que le he hecho. Perdóneme. Porque si no, va a tener estorbo su oración. No, pero usted ya me perdonó. No hablemos más del tema. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermano? Jesucristo entonces venció al enemigo diciendo, recitando la palabra, no basta con tener la Biblia en casa, hay que leerla y vivirla. Amén. Porque si usted no sabe leer, pero entonces póngala en práctica. No basta con tener una Biblia abierta allá en el Salmo 91. El diablo viene y ese sí la memoriza. Por eso le recitó allá en la tentación al Señor Jesús. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, quítate y échate allá al abismo. Que escrito está, sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. ¿Sabe por qué sabía el Salmo 91 el diablo? Porque hay muchos religiosos que dejan la Biblia en el Salmo 91 ahí en un atril. Entonces, como el diablo anda ahí, es el compañero, entonces ese sí la sabe de memoria y el religioso ni siquiera se sabe el Salmo 91. Yo me aprendí el Salmo 91 sin ser cristiano. Por allá una vez que se endemonió una persona y solamente lo que sabíamos era rezar el Salmo 91. Y léalo y léalo y léalo hasta que me lo memoricé. En un pequeñito libro, en un Nuevo Testamento. Memoricé el Salmo 91. Entonces, hermano, no basta con tener la Biblia en casa, hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Cuando la palabra gobierna el hogar, entonces el pecado pierde fuerza. ¿De acuerdo? La palabra de Dios, amén. Segundo, tercera arma, hermanos, poderosa. Es el alma o el arma del amor y la unidad. Colosenses capítulo 3, versículo 14. El arma del amor y la unidad. Colosenses 3, 14. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la palabra? Amén. Vestidos de amor. El amor, ¿cierto? Cubrirá multitud de pecados. Eclesiastés 4:12 dice, si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. O sea, eso es cuando una persona vive sola. Entonces, cuando viene el enemigo le toca pelear solo. Pero cuando ya la persona se casa, en estos días por ahí hay unos jovencitos que están que se casan, ya ellos no van a pelear solos, sino que los dos se van a unir para pelearle al enemigo cualquier batalla, cualquier circunstancia. Eso es lo bueno de ya estar casado. Ese es un compromiso muy bonito. Josué dice y lo declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el amor, el enemigo divide o el enemigo vino para matar, para destruir, pero Dios vino para darnos vida. Dios vino para fortalecer nuestra vida. Un hogar dividido se debilita, un hogar unido es más fuerte espiritualmente. Pero todo lo hace el amor. La palabra dice en la primera a los Corintios, ahí usted mira el capítulo del amor. Primera a los Corintios en el capítulo 13. Colóquemelo ahí, al menos los primeros versículos. Primera a los Corintios 13, uno dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tengo lengua, o sea, lo más importante es el amor. Dios le bendiga a mi amigo, tome asiento por ahí, amén, siéntese, amén, gloria al Señor. Bendito, ahí, por ahí queda más cómodo para que pueda leer. Gracias, sugiere por estar ahí pendiente. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el enemigo ¿qué hace? Divide para destruir. Por eso hoy en día vemos que eso está de moda. Hogares que se acaban a muy temprana edad. Tienen 5 años de casados, 10 años de casados y no alcanzan a pasar la prueba. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué hace la gente? Sepárense. Porque el enemigo vino para separar, pero el Señor vino para unir. ¿De acuerdo? ¿Y quién une, hermanos? Dios a través del amor.
Cuando hay amor, hay perdón, hay reconciliación. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios, en el versículo 4. El amor que hace es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Cuando hay amor, no hace nada que incurra en la presencia de Dios. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué hace? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 13. Ahora permanece la fe. Es importante tener fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. El amor es mayor de todos, hermano. Cuarta arma poderosa. Dijimos que van, ¿cuántas van? A ver si vamos a hacer un quiz, un examen. ¿Cuál es la primera? La oración. La segunda, la palabra. La tercera, el amor. Amén. Bendito sea. La cuarta arma poderosa, hermano. Esa arma poderosísima es el testimonio. El testimonio. En 1 Timoteo 4:12 dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El testimonio es importante, hermano. ¿Cómo usted está dando testimonio en casa? ¿Cómo se comporta usted con los suyos? Que sus hijos digan: yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Mire cómo se respetan, mire cómo hay amor entre ellos, cómo hay ayuda mutua. Mi papá ama, respeta a mi mamá. Nunca se escuchan malas palabras, nunca se escuchan gritos en casa. Cuando hay problemas, porque pueden haber problemas, ¿cierto, hermanos? Ninguno se casa, hermanos, para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Porque hay personas que dicen: no, yo me casé, usted tiene que hacerme feliz. Pero usted sí la está haciendo feliz a ella, o ella a él. Uno se casa, hermanos, para ser feliz a la otra persona. Bueno, algunos predicadores dicen: yo me casé para ser feliz. Entonces, ¿qué era antes? Un infeliz, amargado. Mire, si una persona se casa para ser feliz, es porque es un amargado, es un infeliz. Y cree que cuando llegue al matrimonio, entonces va a ser feliz. Mentira, hermano. Uno se casa es para colaborar en el matrimonio, para trabajar, para traer mercado, para traer vestuario, para pagar arriendo, para proyectarse, para comprar una casa. Uno se casa es para ayudar, porque yo quiero ayudar, porque tengo amor y quiero ayudar a esa persona, para ayudarla, para hacerla feliz. Damos la gloria al Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Timoteo fue instruido por la fe de su madre y de su abuela.